Ahí. ¿Está claro, Cami, por qué el ella o el él o X, Y, Z o cualquier variable que yo ponga no va a estar definido o va a ser abierto si yo no determino de quién estoy hablando? ¿Sí? Porque Sí, queda sí. genérico. Entonces, si yo defino de quién Ok. estoy hablando, puedo decir sí, es cierto, es verdadero o no es verdadero. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Empezamos viendo lógica proposicional y hemos empezado definiendo lo que es una proposición. O sea, dijimos que una proposición es un enunciado que tiene valor de verdad. O sea, que puede ser verdadero y que puede ser o puede ser falso. Dijimos que todo enunciado no es una proposición, pero sí al revés. Toda proposición sí es un enunciado. También dijimos que hay algunas oraciones que no son proposiciones, o mejor dicho, hemos clasificado cuáles no entrarían como proposiciones, que son las oraciones exclamativas, interrogativas e imperativas, las que dan órdenes. Vamos a avanzar un poquito más. También hemos dicho que las proposiciones las denotamos, o sea, las nombramos con la letra P en adelante. P, Q, R, S, T en adelante. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver ahora es conectivos lógicos. Porque ¿qué vamos a estudiar en lógica proposicional? Vamos a estudiar las operaciones que vamos a aplicarles a las proposiciones. ¿Y cuáles son las operaciones que se le aplican a las proposiciones? Son los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos pueden ser el y, la negación, el o, el condicional, el sí, solo sí, que sería el bicondicional, ¿sí? Son las operaciones permitidas dentro de la lógica proposicional. Que sería el punto 2 ya del texto, conectivos u operadores lógicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los conectores con los que vamos a trabajar dentro de la lógica? Que es ese cuadrito que está en la página 2 o 3. 2. Página 2. ¿Sí? Operadores o conectivos lógicos. ¿Cuáles son? Este, como un triangulito pero sin base, es el i. El mismo triangulito pero dado vuelta es el o. Después tengo un rulito así, que sería el no o la negación. Después tengo la flechita así, con una sola. Fíjense, esta flechita tiene el arco acá, el arco, la punta de este lado. Este se llama el condicional, pero significa sí, entonces. Si Elías estudia álgebra, entonces aprobará la materia. Ahí estoy usando ese condicional, que tiene dos proposiciones. Una es que Elías estudia álgebra y la otra es aprobará la materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos los distintos conectivos, los distintos operadores que voy a trabajar con las proposiciones que ya hemos definido que eran. ¿Sí? Es como
en matemática, cuando recién empezamos a estudiar, estudiamos las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Bueno, en lógica proposicional, las operaciones básicas que vamos a trabajar son estas. El i, el o, la negación, el condicional y un quinto, una flechita para ambos lados que se llama bicondicional. Después vamos a analizar cada una de estas. Bicondicional. En el cuadrito tienen cómo se llama cada uno. ¿Sí? En I se llama conjunción. El I se llama conjunción. La O se llama Profe, disyunción. ¿no ¿Sí? faltaría lo bien? No lo vamos a trabajar nosotros. Ah, bueno. ¿Sí? Ya se lo iba a aclarar ahí cuando termine de nombrar esto, sí. La O, que es la disyunción, porque es complejo ese último. Disyunción, el no es la negación, este es el condicional y el último es el bicondicional, que iría acá al último en realidad el nombre, bicondicional. Y acá iría sí, solo sí. ¿Cuántos conectivos vamos a trabajar entonces? 5. 5. ¿Cuáles son estos 5? El i, el o, el no, el sí, entonces, y sí, y solo sí. ¿Estamos? ¿Cómo voy a nombrar esos conectivos? Conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Por qué es importante? Porque yo ahora voy a tener que aprender, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de tomar dos proposiciones y aplicarle la operación I? Así como yo sé que 2 más 2 es 4, yo tengo que aprender a resolver P y Q. Por dar un ejemplo, si tomo las proposiciones P y Q. Tengo que aprender a trabajar con las distintas proposiciones y los distintos conectivos o conectores. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, Más o profe. menos va, me dice Lía. Sí, bueno, todavía no hemos operado nada, solamente les presenté lo que era una proposición y cuáles son los conectivos. Ahora sí voy a entrar a trabajar con eso. ¿Sí? El que no le quedó claro lo que era una proposición o los conectivos, me pregunta ahora. Porque si lo entendió ahora, menos cuando empiece a trabajar con las operaciones. ¿Sí? Ustedes piensen esto como si fueran los números. Supónganse que conozcamos los números del 1 al 20. ¿Sí? El 1, el 2, el 3 hasta el 20. Y que las operaciones que conozcamos sean solamente las 4 básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, yo tengo que saber que 1 más 1 es 2. Que 2 más 5 es 7. ¿Sí? Así como he aprendido a trabajar con los números y las operaciones básicas, tengo que aprender a trabajar con las proposiciones y estas 5 operaciones básicas de lógica proposicional. El i, el o, la negación, el condicional y el bicondicional. Son las 5 operaciones que voy a aplicarle a las proposiciones. ¿Y qué era una proposición? Es un enunciado que tiene valor de verdad, que puede ser verdadero
o que puede ser falso. Bien. ¿Están listos para entrar a trabajar? ¿O tienen alguna duda y quieren preguntar? No No, quedó profe. nadie. ¿Sí, Agustina o Agustín? Sí, sí, que... Que entendimos. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, Elías. Giovanni, ¿cómo vas? Ya no está más, Giovanni. Bien. Bueno. Alexi, Entiendo, entiendo. bien. Mateo, ¿bien? Martín, Bien, bien. bien. Camila, sí, ¿no? Si no, me hubiera preguntado ya. Tengo miedo, pero sí, creo que entiendo. No tengo dudas por ahora. Bueno, van a ver que esto es re simple. Me decís eso como si preguntara siempre. No, pero porque vos, o sea, hasta ahora siempre que te pregunté me respondiste re bien. Por lo tanto, si yo creo que te quedara alguna duda, la sacarías. A eso fue la observación. Bueno, Que bueno. siempre que te pregunté algo, me respondiste bien. O sea que siempre vas a la par. Entonces, me Ok. imagino que si quedara algo que no entendiste, te sacarías la duda. Ok. Bueno, primera operación o primer conectivo va a ser la negación. Por ejemplo, si yo tengo la proposición P, no sé, a ver, el Sol es cuadrado. ¿Sí? Voy a aplicarle, cuando tengo una sola proposición, la única operación que puede trabajar con una sola proposición es la negación. Por lo tanto, lo único que yo puedo resolver acá es no P. ¿Sí? Porque cuando tengo una sola proposición no puedo poner P, I, o P, o P, entonces, o P y el bicondicional. Siempre necesito otra cosa para comparar. Otra proposición. La única proposición, mejor dicho, la única operación que trabaja con una sola proposición es la negación. ¿Sí? La negación. Por lo tanto, si esto es falso, la negación, ¿cómo va a ser? Si la proposición es falsa, la negación va a ser ¿Verdadera? verdadera. Y si la proposición es verdadera, la negación va a ser falsa. Falso. Eso se resume en un cuadrito donde voy a tener la proposición, que en este caso va a ser P, y la operación que va a ser la negación. ¿Qué valores voy a tener? Y P puede ser verdadero o puede ser falso. No tengo otra opción. ¿Sí? O es verdadero o es falso. Entonces, la solución va a ser, cuando P es verdadero, la solución de la negación va a ser P es falso. Y cuando P sea falso, la solución de la negación va a ser P es verdadero. Esto que dije acá está en resumen en la tablita. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué hice en esta tablita? Resumí todos los resultados posibles de la negación. ¿Y cuántos son? Dos. O es verdadero o es falso. Pero dependiendo de quién, del valor que tome P. ¿Sí? Porque yo tengo que mirar a algo para decir es lo contrario. Si yo digo que es verdadero y le aplico la negación, entonces el resultado final es falso. Si yo digo que es falso y le aplico la negación,
entonces el resultado final es verdadero. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a agregar la primera operación con dos proposiciones, que sería el i. Por ejemplo, P y Q. ¿Qué puedo poner de ejemplo? P y Q. Dolores está en la provincia de Buenos Aires. Y Q puedo poner y Juan es buen profesor. No hablo de Jiménez, ¿eh? No, no pongan, no se imaginen con Juan Pablo Jiménez. La operación que voy a trabajar es la conjunción, o sea, el i. Va a quedar P y Q. ¿Sí? P y Q. Voy a poner todas las opciones posibles para estos enunciados. Si yo tengo esto, ¿sí? Considerando que P vale todo esto y que Q es todo esto, entonces yo tengo esto, tengo que leer que Dolores está en la provincia de Buenos Aires y Juan es buen profesor. Porque yo definí anteriormente quién era P y Q. ¿Sí? Nosotros vamos a definir previamente quién es P, quién es Q y así. Bien. Un segundo que tome agua. Haciendo la tabla de esta operación, fíjense que las proposiciones que tengo, ¿cuántas son? 2. 2. P y Q. Y acá voy a poner el resultado de P y Q. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas combinaciones posibles voy a tener? Si esto es verdadero, ¿sí? Y esto es falso, es una combinación. Que el primero sea primera combinación, por ejemplo, el primero sea verdadero y este sea verdadero. Es una combinación. La otra combinación es que este sea verdadero y que este sea falso. Verdadero, falso. La otra combinación y que este sea falso y que este sea verdadero. Y Y hay puede ser otra que los dos sean, combinación que sí, que este los dos sea sean falso y que el otro sea falso. ¿Cuántas combinaciones tuve? 4. 4. ¿Hay alguna otra? No. No. Bien. Bien. Noten esto, chicos. Esta es una tablita que después, cuando tenga muchas proposiciones, voy a tener que hacer. Para cada una de estos enunciados lógicos, voy a tener que hacer una tablita. ¿Y cuántas filas va a tener esa tablita? Anoten que esto es importante. Esa tablita va a tener la cantidad de filas igual a 2 elevado a la P. Y P son las proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tengo acá? 2. 2. 2 elevado a la 2, 4. 4. Por lo tanto, tengo 4 filas.
¿Se imaginan entonces si trabajo con 3 proposiciones, cuánto va a tener esta tabla? 3. 6. 2 a la 3, ¿cuánto es? 9. 8. ¿Quién da más? ¿Cómo? 2 3 a al la... cubo, 2 a la 3, ¿cuánto es? De Ah, todos me 8. dijeron 2, 6, 9, 8. Pensé que era 3 al cubo. Y tampoco 3 al cubo es 9. Claro. Es 27. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8, ¿sí? Por lo tanto, si yo tuviera 3 proposiciones, esto va a tener 8 filas. ¿Estamos? Sí. Bien. Lo que tengo que aprender ahora es los resultados. Y esto es muy importante, porque después voy a tener que saberlo, ¿sí? Así como yo sé que 1 más 1 es 2, tengo que saber cuándo va a ser verdadero, cuándo va a ser falso estos enunciados. La conjunción, o sea, el y, va a ser verdadero si y solo si los dos enunciados son verdaderos. Por lo tanto, va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. El resto de los casos va a ser falso. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿cómo voy a resolver esta operación? Y tengo que saber los valores de verdad de P y Q. Si los dos son verdaderos, el resultado final va a ser verdadero. Pero si uno es verdadero y el otro falso, no importa el orden, va a ser falso. O si los dos son falsos, va a ser falso. ¿Estamos? Sí. Bien. No lo entendí, profe. ¿No quedó claro? No. Fíjate, Lo del cuadrito. lo de él, Cuando empezaste con lo de poner verdadero y falso, bien. ahí. Cuando yo tenga el i, ¿sí? Tiene Sí. que quedar en claro que cuando tenga el i, va a Ahí va a ser estar verdadero. verdadero solamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Ah, Para todo el resto de las combinaciones posibles, va a ser falso. ¿Sí? sí. Entonces, Sí. por ejemplo, si yo les digo P y Q me tienen que resolver, y bueno, yo tengo que determinar, a ver, Dolores, ¿está en la provincia de Buenos Aires? Sí. Verdadero. Juan, ¿es buen profesor? Sí. Y pero hay, claro, yo no entendía porque ponerle en enunciados abiertos, vos nos diste un ejemplo que Sí, era si se agregaba el valor o el objeto. claro. Cuando yo Ponele, agregaba el valor ya podía definir si era verdadero o no. ¿Sí? Porque, a ver, este es Juan. Y si yo estoy usando la proposición Juan, es porque conozco quién es Juan. ah, ¿Sí? Ya no estoy diciendo X es buen profesor. No, está ya diciendo que es He Juan. definido claro. quién es Juan. ¿Sí? Que quizá, o sea, a ver, vamos de nuevo. Puse Juan por poner un nombre cualquiera y que esté definido. ¿Sí? Supongamos que le hubiera puesto Mateo. Y ustedes no tienen ningún profesor Mateo este año, creo. Entonces, ahí no voy a saber qué responder. ¿Sí? Claro. Porque este Mateo, si bien es cierto, está definido, pero yo no tengo profe Mateo. Puse Claro. Juan a propósito, porque sé que tienen un profe que se llama Juan, entonces puedo definir
si es verdadero o no. Ah, ¿Sí? claro, ahora sí entendí. No importa, Giovanni, no quiero que me respondas. Está bien. ¿A qué voy con esto? Esta proposición está definida, por lo tanto es proposición, ¿sí? Porque yo puedo decir si es verdad o no este enunciado. Pero supongamos que sí sea verdadero. Entonces, si los dos son verdaderos, el resultado final de esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque la tablita de la conjunción me dice que si los dos son verdaderos, entonces esto es verdadero. El resultado final es verdadero. Pero, ¿qué pasa acá? Dolores va a estar siempre en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Lo que puede cambiar es Juan. Si Juan es mal profesor, entonces esto va a ser falso. Y si esto es falso, ¿qué me dice la tabla? ¿Cómo va a ser el resultado final de este enunciado? Falso. Si uno es verdadero y el otro es falso, resultado falso. ¿Me explico? Más o menos. Sí, sí. Sí, profe, ¿Sí? ahí lo entendí. Sí. Esto es lo que tienen que estudiar. ¿Sí? Porque después va a ser mecánico. Yo no voy a estar analizando una por una. Es más, va a haber enunciado que ni voy a saber quién es P y Q. ¿Sí? Entonces, yo tengo que manejar la tablita. Yo sé que si los dos son verdaderos, listo. Resultado final verdadero. Para todos los demás casos de la conjunción, es falso. ¿Sí? Sí. Sí. Esto es la conjunción. Entonces ya vimos dos operaciones hasta ahora. La negación y la conjunción. Vamos a ver la disyunción por hoy. La disyunción que sería el O. ¿Sí? Miren cómo va a cambiar este mismo problema si yo acá pongo P, O, Q. ¿Sí? Dolores está en la provincia de Buenos Aires. Sí, verdadero. Y si Juan es buen profesor, por más que sea verdad, si es verdadero, bien, está bien, no va a afectar en nada que Dolores esté en Buenos Aires. Y que Juan sea mal profesor tampoco va a afectar en nada a que Dolores esté en la provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo influye que si esto era verdadero, todo se hizo verdadero. Pero si Juan era falso, todo el resultado fue falso, aunque Dolores esté en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo llevó a que este enunciado falso a ser falso toda la proposición? ¿Me explico? Cuando tengo un y uno solo es falso, me lleva a ser falso todo, por más que haya uno de esos que sea verdadero. Más o menos, no. Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Sí? Del Sí. ¿sí? Que el primero era verdadero, pero si Juan es mal profesor va a ser falso, entonces me hace falso todo, por más que Dolores esté en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En cambio, fíjense esto, ¿sí? P o Q, ¿sí? Las combinaciones son esas, son las mismas. Que el primero sea verdadero y que el segundo sea verdadero, que el primero sea verdadero y el segundo falso, que el primero sea falso y el segundo verdadero, o que los dos sean falsos. A ver, Giovanni, entonces acá sí hay una de las dos proporciones, son falsas, la operación no es falsa. Exacto, exacto. ¿Sí? Porque al haber un no, solamente va a ser falso
cuando las dos sean falsas. No me va a influir una sobre la otra. Dolores, supongamos que la primera sea falsa y solamente si la segunda también es falsa, el resultado final va a ser falso. Si no, siempre va a ser verdadero. Si hay una de las dos que sea verdadero, el resultado final va a ser verdadero. ¿Sí? Porque no le va a afectar a que Dolores sea verdadero y que Juan sea mal profesor. Porque hay un o. Una de las dos condiciones tiene que cumplirse. En cambio, en la que había un y, las dos condiciones tenían que cumplirse. Esa es la diferencia entre un y un o. ¿Sí? En el y, los dos tienen que ser verdaderos para que el resultado final sea verdadero. En cambio, en el o, todo lo contrario. Los dos tienen que ser falsos para que el resultado final sea falso. En todos los demás casos, es verdadero. Más o menos lo que estamos hablando, ¿sí? Después, obviamente, esto es la base. Después vamos a entrar a hacer ejercicio. Solamente le estoy presentando cuáles serían los resultados posibles cuando uso dos proposiciones y un determinado conectivo. ¿Sí? Hemos visto negación, hemos visto la conjunción y acabamos de ver disyunción. ¿Sí? Todo esto que le estoy explicando acá está también en el teórico. ¿Sí? Así que, si no quedó claro con mi explicación, con una lectura del teórico va a quedar claro. Los videos que están ahí, en cada tema hay un enlace a un video. No sé si se verificará, no lo he verificado, porque este archivo lo hice hará 3 años. No sé si hoy en día esos enlaces, esos videos siguen existiendo, ¿sí? Pero si hay alguno que no quedó bien entendido el tema y necesita ver un video, me avisa y buscamos un video explicativo, ¿sí? Yo creo que no es necesario, pero bueno, si aún necesitan un video, no hay problema. Buscamos un video para que les aclare un poquito más, ¿sí? Como les decía al principio, esto no lo vieron nunca en el secundario. Es lógico, es obvio que les va a costar al principio. Va a costar un poquito hasta que tengamos práctica, ¿sí? Esto que estamos viendo recién es la presentación de lógica proposicional. ¿Qué es una proposición? ¿Cuáles son los conectivos con los que voy a trabajar? Y cuáles son los resultados posibles de esos conectivos. ¿Sí? Es como aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Sí? Yo para aprender a multiplicar por 2 tuve que aprenderme la tabla del 2. Acá lo mismo. Para poder aplicar la disyunción y tengo que aprenderme la tablita de la disyunción. ¿Cómo voy a hacer para aprenderme esta tabla? Buscando los casos contrarios. ¿Sí? Buscando los casos contrarios. En el y era que los dos sean verdaderos para que sea verdadero. Entonces ya sé que todos los demás son falsos. En el segundo, sí es cierto, Lucas. En el segundo, la disyunción, el o, es falso cuando los dos son falsos. Entonces ya sé que todo lo demás va a ser falso. ¿Sí? Bien. Muy bien, chicos. No les voy a dar ¿cuántos conectivos nos quedan? 2. El condicional y el bicondicional. ¿Sí? Con eso vamos a arrancar la clase siguiente. Y vamos a entrar a operar con lógica proposicional. ¿Sí? Repasen, vuelvan a leer o vuelvan a mirar la clase para que definan, porque yo ahora sí les voy a subir un trabajo práctico de lógica, donde, no sé si ya, pero porque nos falta ver todavía varias cosas, pero seguramente para la clase que viene sí les voy a entregar después de la clase un trabajo práctico para resolver. Así que
repasen, revisen lo que es una proposición, cuáles son los conectivos y las 3 operaciones que vimos. ¿Estamos? Sí. Listo. Bueno, profe. Listo, Listo. chicos. Listo por hoy. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el Gracias. martes Igualmente. Chao. con análisis. Hasta luego, Mario. La Buen fin de- evaluación más tarde, ¿verdad? Adiós. ¿Cómo, Santi? La evaluación más tarde. Hay que subirla. Sí, después de las 8. Total, como lo que pasa que al no tener recreo y eso terminamos más antes todavía. Pero a las Bueno. 8 ya podés subirla, no hay problema. Adiós, Vale. chicos. Chao. Adiós.